Hola y bienvenidos al programa número 5 de No Solo Derecho. Mi nombre es Jorge Daniel Mora, soy abogado y en este quinto podcast vamos a hablar de los gastos de hipoteca. Vamos a hablar de gastos de hipoteca porque hay muchísimo ruido, hay muchas noticias en torno a esto, originadas en una sentencia del Tribunal Supremo. Ya es posible conseguir, o al menos iniciar estas reclamaciones, ya veremos cómo, demandar, y ya es posible conseguir que te devuelvan los gastos de tu hipoteca. Una sentencia del Tribunal Supremo ha declarado abusiva la cláusula por la que cargan al cliente los gastos de otorgamiento de la escritura. Puedes recuperar hasta 3.000 euros de media en tus gastos de hipoteca. Vamos a ver las claves de este asunto, por qué esto es así, en qué vamos a fundamentar nuestra reclamación y posterior demanda si el banco no quiere devolvernos el dinero por las buenas, en un asunto que tiene mucha similitud con las cláusulas suelo, que son ya archifamosas, creo que todo el mundo las conoce y que las han sufrido y las sufren todavía millones de consumidores en España. Y voy a intentar ofrecerte, pues eso, las claves sobre cómo actuar, resolver algunas dudas que me escribe mucha gente. Como sabéis, y si no lo sabéis, aprovecho y hago publicidad. Tengo una web que se llama nosoloderecho.com. Es un blog donde además puedes hacer consultas, puedes acceder a escritos de reclamación que son gratis. Intento ayudar un poquito a todo el mundo que ha tenido problemas con los bancos. Y bueno, vamos a ver esas 4 claves para entender lo que ha pasado con esto. En primer lugar, hay que decir que esta sentencia del Tribunal Supremo entiende que esta cláusula que tenemos todos en las hipotecas, que traslada todos los gastos de la hipoteca al consumidor, todos, entiende el Supremo que es una cláusula abusiva. ¿Por qué? Porque no hay negociación alguna en torno a estos gastos. La sentencia afirma que no es justo que el consumidor asuma la totalidad de los gastos. Además, el banco ya cuenta con la garantía de la propia hipoteca. La cláusula es, por tanto, nula y se tendría por no puesta. Aquí hablaba de la similitud con el caso de cláusula suelo. ¿Recuerdas? Seguro la cláusula suelo. Pues estamos ante una especie de cláusula suelo abusiva declarada como tal por el Supremo. La sentencia es muy importante porque la dicta el máximo órgano judicial en España y, bueno, pues abre la vía a que millones de hipotecados, todos los hipotecados, gente que ya haya terminado de pagar su hipoteca también lo puede hacer. Luego veremos la cuestión de plazos, pero también lo pueden hacer. Y bueno, es muy importante porque esta sentencia del Supremo en realidad abre la vía para que todos se puedan beneficiar de esto. El Supremo establece que la cláusula, como decía, que traslada estos gastos de hipoteca al consumidor es una cláusula nula. ¿Dónde podéis encontrar la sentencia, de hecho, del Supremo? En el enlace en mi web, en nosoloderecho.com, y verla por vosotros mismos, y así sabréis que digo la verdad y lo podréis leer por vosotros mismos, ¿no? En el motivo séptimo de la sentencia en concreto, el Supremo afirma literalmente, y abro comillas, en la sentencia 550/2000 de 1 de julio, esta sala estableció que la repercusión al comprador, al consumidor de los gastos de constitución de la hipoteca era una cláusula abusiva y, por tanto, nula. Y luego continúa pues diciendo que la imputación en exclusiva al comprador de los tributos derivados de la transmisión, sabéis que se paga el impuesto de actos jurídicos documentados, lo paga como siempre, pues el de siempre, el consumidor, pues dice que esta imputación en exclusiva al comprador también es una cláusula abusiva. ¿Qué supone esto en la práctica? Yo sabéis que pues, me ocupo mucho de asuntos como la cláusula suelo, hemos llevado muchísimas demandas, estamos todavía esperando sentencias, de hecho de algunas que estaban esperando la sentencia del europeo, que como sabéis ha sido positiva y ha sido una gran victoria para los consumidores. Pero bueno, en la práctica supone que yo considero que habrá que acudir a los tribunales, como en el caso de las cláusulas suelo. Esto es una batalla que empieza ahora, muchos clientes, muchos consumidores, muchos afectados me escriben en el blog: oye Jorge, a mí me dice el banco que esta sentencia no les afecta, que es solo de un banco, o el banco me dice que es solo a partir de ahora, o el banco tal. Claro, el banco, ¿qué te va a decir, no? O sea, el banco va a defender su posición como siempre. Ya ocurrió con las cláusulas suelo. Ya dijeron algunos bancos que la sentencia primera del Supremo de 2013 no se les aplicaba a ellos. Y bueno, ya hemos visto cómo ha acabado la batalla. Ha sido y está siendo una victoria total para los consumidores después de años de escándalo y de fraude y de abuso por parte de las entidades financieras. Entonces, bueno, ahora contamos con esta sentencia del Tribunal Supremo. Creo que es una demanda que es muy, muy viable y que la cantidad de dinero pues
hace oportuno que nos involucremos en líos de reclamaciones y de abogados, que yo sé que da mucha pereza, pero que esto es un caso que vemos muy claro, porque ya insisto que tenemos una sentencia del Supremo, que eso es fantástico, también otras sentencias de audiencias provinciales y demás, veremos poquito a poco, pero bueno, por no liarnos más, vamos a ir a la segunda clave, que es saber qué gastos de la hipoteca se reclaman exactamente. Hablamos de los gastos de formalización, ¿no? Es decir, de la constitución ante el notario, de la inscripción en el registro, del pago del impuesto de actos jurídicos documentados y de los gastos de tasación. Básicamente estos 4. La sentencia del Tribunal Supremo establece que este desequilibrio tan enorme en contra del consumidor no se hubiera producido si se hubiera negociado. Es decir, que son lentejas. Tienes que firmarlo por narices. Además, esta cláusula que traslada los gastos de hipoteca al consumidor es abusiva según la normativa de protección al consumidor. Concretamente, el artículo 89.2 de la Ley General de Consumidores. También podéis encontrar el enlace en mi blog para verlo también por vosotros mismos, que me interesa mucho que haya claridad y que podáis verlo todo por vosotros mismos y que no haya ningún tipo de duda, ¿no? Es importante que pidamos la devolución, en este punto voy a insistir mucho, de la cantidad que corresponda a nuestra hipoteca. Hay herramientas que permiten calcularlo en base a los datos de la hipoteca, hay calculadoras en Internet, en fin. Si tienes cualquier duda, pues me escribes a nosoloderecho@gmail.com y te lo digo. Pero vamos, ahora a ver la documentación necesaria para reclamar los gastos de hipoteca. En nosoloderecho.com vais a encontrar un escrito de reclamación de gastos de la hipoteca. Lo podéis adaptar, lo podéis presentar a la entidad. Insisto en que siempre es súper importante reclamar antes de demandar. ¿Por qué? Pues porque mostramos nuestra buena voluntad al juez, mostramos que hemos tenido una buena voluntad a la hora de llegar a algún tipo de acuerdo, que hemos dado la posibilidad al banco de solucionar este entuerto donde nos ha metido. Y además, pues me consta que, en este caso, ahora mismo no me consta, pero me consta que en muchas situaciones se solucionan reclamando al servicio de atención al cliente. En nosoloderecho.com, otra vez, insisto, vais a encontrar escritos de reclamación por descubierto, por comisiones por mantenimiento, y me escriben mucha gente, muchos lectores, diciéndome que han conseguido recuperar X dinero, que muchas gracias por el escrito. Una señora me escribió hace poco porque había conseguido recuperar 5 años de comisiones de descubierto, o sea, una pasta, la verdad. Y bueno, a mí me llena de alegría y de orgullo y satisfacción y me gusta mucho. Y bueno, es importante reclamar. Yo en esto creo que no van a ceder los bancos para nada, aunque sí es verdad que ha habido 5 entidades que a raíz de la sentencia del Supremo, que fue una sentencia ganada por la OCU, por la Organización de Consumidores y Usuarios, ha habido mucha gente ha habido 5 bancos, perdón, que han cambiado algunas cosas y ya asumen parte de algunos gastos de la hipoteca, entre ellos Bankia, que está haciendo una campaña de lavado de imagen brutal, también con las cláusulas suelo, porque ya sabéis que las preferentes, las acciones de Bankia, pues hundió lógicamente la reputación de Bankia hasta el fango, porque han hecho auténticas salvajadas. Y bueno, están ahora, parece ser, cambiando y girando el timón y han asumido parte de los gastos, pero no todos los que deberían asumir. Entonces, bueno, es positivo que haya este tipo de movimientos, pero en fin. El caso que reclaméis, hay que presentar el escrito de reclamación. Es muy importante que presentéis el escrito de reclamación siempre, sobre todo porque luego nos vamos a encontrar, prácticamente seguro, al menos los que queráis embarcaros en esta acción, que creo que es una acción muy clara y muy positiva, porque hay una sentencia muy firme del Supremo, muy contundente, ¿no? Pero bueno, que para todos los que queráis embarcaros en esta acción de defensa de vuestros derechos, es importante y es fundamental que reclaméis primero. Así que yo os facilito en nosoloderecho.com el escrito de reclamación, lo rellenáis con los datos que pido, es muy sencillito y se presenta al servicio de atención al cliente. Tienen 2 meses para contestar. Con lo que contesten o si no contestan, podemos iniciar las demandas. Las demandas, además, pues que ya están vistas y preparadas y bueno, que creo que es una acción que pinta bien. ¿Qué documentación es necesaria para reclamar por los gastos de hipoteca? También tengo un artículo hace poco que he subido a la web donde explico pues paso por paso todo el lío de los papeles, que es un lío, que sé que da mucha pereza, pero que es importante y que hay que presentarlo. Nosotros vamos a necesitar copia de la escritura de la hipoteca, del recibo del pago, de la factura del notario, de la factura del registro, de la carta del impuesto a actos jurídicos documentados. En fin, no os agobiéis, porque sé que de entrada pueden parecer muchos papeles, pero hay clientes, hay consumidores, hay lectores de mi web que tienen todos los papeles porque pues tienen guardado todo, ¿no? Pero hay mucha gente que la verdad que no los tiene.
Entonces, claro, se vuelven un poco locos y no saben qué hacer. Oye, Jorge, no tengo esta factura, vaya tela, no puedo defenderme. A ver, hay muchísimas dudas entre los afectados sobre la documentación necesaria para reclamar los gastos de hipoteca. Entonces, también en este artículo explico en 4 pasos sencillos pues la documentación necesaria cómo podemos conseguirla y demás, ¿no? Eh, si no tienes la documentación necesaria para reclamar los gastos de hipoteca, ¿dónde puedes pedirla? A ver, pues no te desanimes y pide en primer lugar copia al banco. Si el banco no la tiene o no te la quiere dar, puedes acudir a la notaría y también puedes acudir a la gestoría. Deberían tener copia de la documentación. Me consta que hay casos que no tienen copia de la documentación porque han pasado 5 o 6 años y no tienen ya obligación legal de guardarla. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues presenta el escrito de reclamación de gastos de hipoteca al servicio de atención al cliente de tu banco, preséntalo con la documentación que tengas en ese momento y si es imposible obtenerla, presenta el escrito sin documentación. Ya te digo que hay calculadoras en Internet y que podemos hacer un cálculo aproximado, sabiendo la cuantía de tu hipoteca, el año, la comunidad autónoma y el banco. Entonces, si te fijas en el escrito de reclamación que he preparado, solicitamos al banco estos documentos. Así que si ya hemos solicitado al banco la documentación porque es absolutamente imposible conseguirla y demás, pues consideramos y entendemos que podemos demandar porque ya hemos pedido la documentación, ha sido absolutamente imposible presentarla, pero nosotros sí que hemos asumido un gasto y consideramos que ya hemos hecho todo lo posible y que al final se puede demandar. Así que no te desanimes, intenta conseguir la documentación, tu banco, la gestoría, habla conmigo si tienes dudas, no solo derecho@gmail.com y si no, presenta el escrito porque en mi escrito de reclamación ya está prevista esta situación y pedimos la copia de esa documentación. Así que, bueno, pues es un rollo preparar las cosas, pero lleva poquito tiempo y lo podemos hacer bien y además es necesario para conseguir pues defender tus derechos y ya te digo, recuperar este dinero que viene muy bien. Hablamos de una media de 3.000 euros por una hipoteca media de 150.000, que pueden ser menos, pueden ser 1.500, pueden ser 1.000 euros, pueden ser 2.000, pueden ser 3.000, pueden ser 6.000, depende de la hipoteca que tú tengas, pero en cualquier caso es un dinero con el que seguro que no contabas y que es un dinero que te corresponde y que ya lo ha dicho nuestro máximo tribunal, que esto es abusivo, otra jugada más de los bancos, que parece que no aprenden nunca y que quieren abrir otro frente judicial porque no van a devolverlo de buenas. Bueno, pues abramos otro frente judicial porque esto es nuestro negocio y nuestro oficio, el de los abogados, defender a la gente. Y bueno, pues en eso estamos, así que si no quieren reclamar, pues iremos a por todas. Pero nosotros, como somos buena gente, siempre pedimos las cosas de primeras, con educación, con nuestro escrito de reclamación y bueno, pues intentando que lo solucionen. ¿Que lo soluciona el banco y te devuelve el dinero y yo no tengo que prepararte la demanda? Pues estupendo, estupendo, me alegraré muchísimo. ¿Que no lo soluciona? Pues podemos preparar una acción judicial. Hay organizaciones también que llevan este tipo de acciones judiciales y bueno, podemos actuar en torno a eso y defender tus derechos. Así que bueno, ya te digo que puedes recibir el escrito de reclamación, que lo puedes descargar en mi web. Hay mucha más información también disponible en la página web de nosoloderecho.com acerca de esto. Y bueno, pues poco más. Cuando se presenta el escrito de reclamación, ya te digo que tienen 2 meses para contestar. Si no contestan, se interpreta que se niegan. Y si contestan, pues cuéntame qué te han dicho para que organicemos los pasos a seguir. Me puedes escribir un correo electrónico en nosoloderecho@gmail.com y veremos cómo seguir actuando, porque el siguiente paso sería presentar una demanda. Una demanda pues que vemos potente, habida cuenta de esta sentencia, y que te puede permitir recuperar pues un dinero que creo que no viene mal y que además es tuyo, porque te lo han cobrado de manera indebida. Si no quieren devolverlo de buenas, nos veremos en los tribunales, defenderemos los derechos de la gente como hemos venido haciendo y nada más. Esto es una primera aproximación a gastos de hipoteca. Probablemente prepare otro podcast con dudas de la gente, con algún caso concreto que podáis ver y demás, pero bueno, quería contaros, sobre todo además porque me pregunta muchísima gente, me pregunta mucha gente de mi tierra, de La Mancha, me pregunta gente de Madrid, me pregunta gente por internet y bueno, pues creo que es una manera amena de comunicarme con todos los ciudadanos, los afectados, la gente que esté interesada y que es un caso masivo.
todos los que tengan hipoteca están afectados por esto, todos pueden recuperar parte de sus gastos. No lo dejes, aunque dé pereza, aunque dé un poco de miedo enfrentarse al banco. A los bancos se les gana, les estamos ganando todos los días. Deberían cambiar muchas prácticas y no lo hacen. Alguno está empezando a hacer las cosas de una manera distinta y bien, teniendo en cuenta que hacen y han hecho muchas muy mal. Yo creo que va en interés propio de los bancos el tener una imagen buena de cara a su clientela, pero bueno, mientras no se enteren, pues habrá que ganarles en juzgados, que es lo que venimos haciendo, y es un placer además ganarle a un banco en un juzgado. Y sobre todo es un placer pues defender un poco los derechos de la gente. El país necesita desde luego una banca distinta. Sería fantástico tratar con un banco que se preocupa de verdad de la gente y de su gente y de sus clientes, que son sus clientes al fin y al cabo. Y a los clientes pues tienes que cuidarlos. Gastos de hipoteca, no lo dejes, coméntalo en tu comunidad de vecinos, comparte el podcast, comparte los artículos de nosoloderecho.com, lucha y movilízate por reclamar tu dinero, por recuperar lo tuyo. Y bueno, pues si tienes dudas, como siempre, contesto en nosoloderecho@gmail.com, podéis meteros en No Solo Derecho en el grupo de Facebook, que ya tenemos más de 3.000 seguidores, estoy muy contento. Y va todo fenomenal, ahí nos echamos una mano, nos consultamos dudas, me escribís, os contesto y es todo muy dinámico y muy tecnológico y me encanta, así que estoy a vuestra disposición. Vamos a seguir haciendo podcast y haciendo programas sobre esto, pero bueno, ya te digo que era una primera aproximación, es un caso brutal, con 4 a 6 millones de afectados en España, y va a ser una batalla, pues, como ha sido la batalla de las cláusulas suelo, y confío en que la victoria al final sea del consumidor. Ya contamos con una sentencia del Supremo, así que para adelante, mucho ánimo, no lo dejes, escríbeme, y ya te digo que es un proceso que creo que merece la pena. Nada más, un saludo, que tengas buen día o buena noche, dependiendo de cuándo me estés oyendo, y si tienes cualquier duda, pues escríbeme. Venga, un saludo, hasta luego.